Bueno, vamos a hacer la introducción a lo que es PowerPoint. PowerPoint es un programa que se encarga de realizar presentaciones, ¿sí? Presentaciones que nosotros necesitemos, por ejemplo, exponer o presentar algún proyecto o cualquier otro tipo. Este programa nos va a servir para eso, ¿sí? Tiene las funcionalidades de que nuestras presentaciones sean interactivas, que nuestras presentaciones lleven la mejor formalidad también, que nuestras presentaciones brinden algún tipo de impacto, ¿sí? En esta parte del PowerPoint, igual es una plataforma que está alojado en la parte de ofimática de Office, ¿sí? Que en este caso pues también cuenta con lo que son hacer una presentación en blanco, es decir, que no tenga nada, en cero. Pero también lo interesante de esta parte pues es que cuenta con un sinfín de plantillas. Estas plantillas podemos utilizarlas y adecuarlas a nuestro tipo de presentación o cambiarle realmente todo el giro, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es un proyecto escolar del sistema solar, tenemos una presentación de biografía, que en este caso una presentación de biografía pues es la presentación como si fuera donde expones tu vida, donde estudiaste, qué intereses tienes, entre otras cuestiones, ¿sí? Como un tipo currículum en presentación. También hay presentación de promociones, ¿sí? De inversiones, ¿sí? Para inversionistas. Aquí lo importante es que ustedes pues aprendan a realizar una presentación y que con esa presentación pues puedan demostrarle a alguien y que alguien se siente interesado en esa parte, ¿sí? Entonces esta es la parte. También tiene los archivos recientes que yo he trabajado, por ejemplo, y también cuenta con, podemos anclar aquí si nosotros solemos acceder a alguna de las presentaciones de manera frecuente, pues podemos colocarla aquí, ¿sí? Recuerden que solamente le tenemos que dar clic aquí para anclar esa parte, por ejemplo aquí, y aparece aquí en anclado, ¿sí? Esa es una opción también que tienen entre otras las otras plataformas como lo son Word y Excel. Bueno, entonces aquí en nuevo, si yo le doy clic, me van a aparecer todas las plantillas, ¿sí? Algunas de ellas, incluso tengo para hacer un currículum. ¿Qué es lo interesante de esta parte? Que yo, por ejemplo, si trabajo algo en PowerPoint, puede editar su plantilla, es decir, puede editar los colores, puede editar sus imágenes, puede editar este texto, ¿sí? Puedo quitarle cosas o aumentarle cosas, ¿sí? Y de igual forma, pues aquí tenemos muchas plantillas que tal vez alguno de ustedes lo utilizó alguna vez, que en este caso pues es la que utilizaban para tareas, entre otras cuestiones, ¿no? Que se ven muy sencillas, muy básicas, pero de igual forma hay unas plantillas muy buenas, ¿sí? Dentro de esta parte, que si nosotros estamos conectados a internet, pues podemos encontrarlas aquí. Que por ejemplo yo busco administración, por ejemplo, y empiezo a buscar las plantillas. Miren, aquí una plantilla de recursos humanos, certificados, muestra de color, ¿sí? Ahora si pongo por ejemplo proyecto, y también me lanza varias opciones, ¿no? Que puedo utilizar. Miren estas de aquí, ¿sí? Hay un sinfín de presentaciones que podemos pues utilizar, ¿no? En esta parte, que están bastante interesantes, que nos pueden servir pues de apoyo, ¿no? Como estas de aquí, cronogramas, escala de tiempo de infografía, ¿sí? De 5 años, escala de tiempo de 5 años. Miren, todas esas partes podemos utilizar. Incluso hay un diagrama de Gantt, ¿sí? Que es utilizado para la generación de proyectos, ¿sí? Acá hay otro diagrama de Gantt, ¿sí? Formato de recuerdo, ¿sí? Proyectos, otro proyecto. Entonces hay un sinfín de plantillas que nosotros podemos utilizar, que son muy interesantes, ¿sí? Bueno, de igual forma, en este apartado pues nosotros contamos con diferentes aplicaciones, ¿sí? Que podemos
a darle uso, ¿sí? Bueno, en abrir, pues nosotros podemos abrir algún archivo que ya hayamos creado, ¿sí? Que se encuentre tal vez en alguno de nuestros correos o incluso las carpetas donde he guardado algún tipo de presentación, ¿sí? De igual forma, pues aquí en el apartado de cuenta, pues encontramos que el producto está activado, ¿sí? El tipo de color, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo le colocara negro oscuro, se vería así. Ok, esa es una opción, ¿sí? Bueno, vamos a darle aquí en inicio y vamos a iniciar con una presentación en blanco, ¿sí? Bueno, ya aquí tenemos nuestra interfaz, ¿sí? Del PowerPoint, donde encontramos las herramientas. En este caso aquí encontramos las hojas de las diapositivas que nosotros tengamos aquí, ok, numeradas de manera consecutiva. Por ejemplo, esta es la 1, que es la única que tengo, ¿sí? Y aquí me dice diapositiva 1 de 1, ¿sí? Entonces, si tengo más diapositivas, aquí me van a aparecer. También, pues tienes mucha similitud con los programas que ya hemos utilizado, como es este panel de portapapeles, que es donde podemos pegar, cortar, copiar formatos, ¿sí? Lo nuevo es esta sesión de diapositivas, que por ejemplo aquí dice nueva diapositiva, diseño, restablecer, sesión. Es la parte de la fuente que ya nosotros también conocemos, que es donde podemos aplicarle negritas, cursivas, subrayados, cambiar el tipo de texto, cambiar el tamaño del texto, sombrear el texto, ¿sí? Cambiar a mayúsculas o minúsculas, ¿sí? Y de este otro lado, en párrafo, que es donde podemos ponerle las viñetas que nosotros trabajamos, también lo que son el alineado izquierda, derecho, centrado, ¿sí? Y esto nuevo que es dibujo, que es donde podemos añadir cuadros de texto, como lo que están viendo ustedes aquí, alguna otra forma, ¿sí? También dentro de las fichas tenemos otros tipos de fichas, por ejemplo inicio, la ficha insertar, que en la ficha insertar, por ejemplo, nosotros encontramos lo que es también nueva diapositiva, podemos insertar tablas. Lo interesante también de esto es que nosotros podemos vincular trabajos, es decir, puedo vincular una hoja de Excel a esta parte, ¿sí? Y puedo vincular, por ejemplo, también imágenes, puedo hacer capturas, en PowerPoint puedo hacer videos, puedo sí, crear videos, introducir animaciones, puedo introducir modelos 3D giratorios, puedo introducir un sinfín de cuestiones más, ¿sí? Puedo introducir música, sonidos, cualquier otro tipo, ¿sí? Videos. Y de igual forma puedo hacer capturas de pantalla, puedo introducir gráficas, que es lo más interesante de aquí, ¿sí? Déjenme decirles que todas las presentaciones mayormente se muestran por medio de gráficos, o sea, que todo sea en una presentación visual, ¿sí? Mayormente los números y toda esa parte pues se deja de un lado, ¿no? Lo interesante también de las presentaciones es que debe de ser algo muy concreto, debe de ser algo mínimo que nosotros le coloquemos dentro de las presentaciones, no sobrecargarlo de texto, porque al momento de que nosotros proyectemos nuestra presentación, tiene mucho texto, pues el texto pues es muy pequeño y no se aprecia muy bien. También hay que cuidar mucho los colores que nosotros utilicemos. Si nuestro fondo es blanco, nuestro texto o la información tiene que estar en un color oscuro, ¿sí? Ahora, si nuestro fondo es oscuro, entonces tiene que estar en color claro para que funcione bien o interactúe tan bien el texto como el fondo, y así para los lectores o las personas que estén observando nuestra presentación sea de mayor agrado, ¿sí? De igual manera, pues entrando aquí en insertar, les decía, podemos insertar gráficos, Smart, podemos insertar iconos, podemos insertar formas, imágenes, cualquier otro. Luego tenemos diseño. En diseño podemos cambiar el tipo de colores que van a influir en el documento, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo esta de aquí, pero de igual forma podemos cambiarle alguna de las plantillas aquí, o podemos crear una plantilla también, ¿sí? De PowerPoint, si nosotros la diseñamos. También tenemos la opción de transiciones. Transiciones, en este caso, se encargan de hacer
la parte interactiva al momento de cambiar la hoja, ¿sí? Si nosotros aplicamos bien esa transición, ¿sí? Que es estas, es conforme a la hoja, ¿ok? Cuando yo le doy siguiente, es lo que va a hacer el movimiento de la hoja, es lo único. Las animaciones, por lo contrario, lo que se encarga es de darle algún efecto al contenido, es decir, texto, imágenes, video, cualquier otro, ¿sí? Cualquier otro que no sea la hoja. Bueno, luego tenemos presentación con diapositivas, que es desde el principio, desde la diapositiva actual, presentarlo. Presentación personalizada, ¿sí? Ocultar diapositivas, ensayar los intervalos, grabar presentación con diapositivas, ¿sí? También tenemos revisar, que es por ejemplo ver el idioma, traducir algo, la ortografía, ¿sí? Comparar el contenido de esa parte. Tenemos la vista, esta es la vista normal, esta es la vista esquema, ¿sí? Está aquí. Esta es la vista clasificador de diapositivas, página de notas, ¿sí? Esta es la vista lectura, ¿sí? Que esta es la que vamos cambiando, ¿ok? Entonces aquí tengo la vista normal, ¿sí? Que es esta, la que comúnmente nosotros utilizamos. También tenemos lo que es grabar las presentaciones, que es por ejemplo grabar la presentación, capturar, grabar la pantalla, ¿sí? Puedo hacer una grabación de la pantalla, así como las clases que subo en ese momento, pueden grabarlos ustedes también así, con esta parte, grabación de pantalla. Tengo lo que es video, audio, ¿sí? Guardar como una presentación, exportar a un video, ¿sí? También son las opciones que tengo. También tengo complementos como lo son grabar, ¿sí? Grabar audio, ¿sí? ¿Sí? Grabar en Camtasia, ¿ok? Son las opciones que tengo. Y esta última, que es por ejemplo que tengo de Nitro, pues es para documentos de PDF, ¿sí? Entonces este es el pequeño paseo que ustedes van a tener en esta parte. Aquí donde dice haga clic para agregar notas, es por ejemplo que muchas veces nosotros no tenemos el control de las diapositivas, lo tiene alguien más. Entonces en esta nota yo le puedo escribir, ¿sabes qué? Cuando yo mencione cambia la diapositiva o ve la diapositiva siguiente, o puedo anexarle una nota para que yo recuerde qué es lo que voy a decir, ¿sí? Es alguna de las cuestiones, ¿sí? Que podemos utilizar. También podemos acercar esta parte, la hoja, para hacer un zoom. Las diapositivas mayormente siempre pues se trata de demostrar algo, ¿sí? De dar a conocer algo. Entonces, por lo cual, mayormente las diapositivas en su hoja 1, pues nos dice, por ejemplo, agregar el título, de qué va a tratar tu plática, de qué va a tratar el tema, ¿sí? Agregar un subtítulo, ¿sí? También estas cuestiones las trae de default, se las podemos quitar, solamente hay que darle un clic aquí y apretar la tecla suprimir, ¿sí? Yo mayormente pues trato de eliminar esa parte para que no la tenga, ¿sí? También funcionan aquí las teclas como lo son Control Z y Control I, ¿ok? Control Z es deshacer el proceso y Control I es regresarlo, ¿sí? Aquí nosotros en esta sesión pues vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos introducir las diferentes opciones. Por ejemplo, un cuadro de texto. Cuando queremos introducir un cuadro de texto nos aparece el cursor así como si fuera una flechita. Lo que tenemos que hacer es darle clic sin soltar y expandir en el área que nosotros deseamos, que en este caso es esta, para que yo pueda escribir. Por ejemplo, mi primera diapositiva con elementos básicos, ¿ok? Y por ejemplo ahí está, este es un cuadro de texto. Un cuadro de texto yo puedo moverlo hacia donde yo desee, por ejemplo aquí, hacia este lado, puedo girarlo, ¿ok? En este apartado. Bueno, en este caso lo voy a dejar aquí. Por ejemplo, puedo colocarle negritas, puedo cambiarle el tipo de fuente, ¿sí? Puedo cambiarle su tamaño. Okay, por ejemplo aquí vamos de nuevo a insertar y por ejemplo podemos introducirle alguna imagen que nosotros deseemos también aquí, por ejemplo imágenes,
imágenes en línea, que nosotros tengamos allí alguna imagen, podemos hacerlo, ¿sí? Vamos a esperar un momentito en que cargue, y en este apartado vamos a introducirle algo, ¿sí? Por ejemplo aquí, si le coloco aquí en avión, vamos a introducirle alguno de estos. Por ejemplo, este de aquí, o este de aquí. Y por ejemplo, se insertan nuestras imágenes, ¿sí? Por ejemplo aquí, bueno, voy a introducir esta aquí. Vamos a reducirle su tamaño. Y esta también. Entonces aquí tenemos dos imágenes, ¿sí?, que podemos utilizar para este caso, ¿sí? Ok, tenemos la imagen 1 y la imagen 2. En esta parte que nosotros tenemos aquí, en esta presentación, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros aquí dentro del programa de PowerPoint podemos editar toda esta parte, ¿sí? Tenemos formato de imagen tal como lo hacemos en Word. Podemos también quitar un fondo, hacerle correcciones a la imagen, que es decir, que se vea un poco más oscura o más clara, ¿sí? Tenemos para cambiar el color, por ejemplo, blanco y negro, ¿sí?, escala grises, ¿sí?, o cualquier otro tipo de color, ¿no? Podemos también ver la saturación, ¿sí?, que se vea un poco más vivo, ¿no?, nuestra imagen, por ejemplo, así. Incluso aquí también para esta podemos hacer que se vea un poco más viva nuestra imagen, ¿sí? De igual forma, en este apartado pues tenemos las opciones de aquí, que son, por ejemplo, ya sea así, hacerla así, este tipo de formato, este tipo otro, ¿sí? Podemos hacerlo, ¿sí? Y en esta ocasión este puntito que tenemos ahí es para hacerlo un poco más ovalado nuestra imagen, miren, de esta forma, ¿ok? Son algunas de las cuestiones que nosotros podemos ir generando con esta parte, ¿sí? De igual manera, pues nosotros tenemos los bordes de imagen, también podemos darle un borde, ¿sí?, si queremos algún efecto, ¿sí?, también podemos añadirle efectos, ¿sí?, iluminados, giros, ¿sí? En toda esta parte o en todas estas acciones que nosotros tenemos aquí, son algunos de los métodos que podemos pues utilizar, ¿no?, en este caso. De igual manera tenemos aquí dentro de inicio, también podemos seleccionar alguna de las formas, ¿sí?, que nosotros tenemos. Por ejemplo, ya sea esta flecha, que yo la puedo colocar aquí, ¿ok? Que en este caso miren lo que hace. Si yo trato de editar esta parte, ¿sí?, por ejemplo de esta manera, ok, miren, puedo colocar esta acción, ¿sí?, que nosotros tenemos ahí. Igual podemos cambiarle su relleno, ¿sí?, de toda esta parte, de esta manera, su contorno también, ok. Entonces son algunas de las cuestiones que podemos pues realizar, les decía, en este apartado de aquí. Dentro de esta parte que también nosotros tenemos aquí, ¿cómo podemos introducir una nueva diapositiva, ¿no? Esta es una hoja. ¿Cómo puedo hacer otra nueva? Nada más le doy clic aquí y aprieto la tecla intro, y con eso me sale la siguiente hoja. También tiene de default unos cuadros de texto, que son estos, ¿sí?, que incluso aquí me dice, ¿sabes qué? Puedes agregar o insertar una tabla, puedes insertar un gráfico, puedes insertar un Smart Art, puedes insertar un modelo 3D, puedes insertar una imagen, puedes insertar una imagen en línea, insertar un video o un link. Bueno, para este caso, para no hacérselas igual más largas, aquí, por ejemplo, esta parte de esos cuadros de texto podemos modificarlos también, ¿no? Si le damos clic derecho,
a la diapositiva, yo puedo darle, por ejemplo, cortar, copiar esa hoja, puedo duplicar esa diapositiva, es decir, su contenido, todo. Puedo eliminar esa diapositiva. Aquí en diseño yo puedo escoger, por ejemplo, dos objetos. Miren, se ve de esta forma. Clic derecho. Puedo decirle, ¿sabes qué? Contenido de título se ve de esta forma. ¿Sí? Diseño. Tenemos aquí, por ejemplo, imagen con título se ve de esta forma. ¿Sí? Y diseño. Entonces, podemos cambiarlo, ¿no? Toda esa parte, todo ese apartado, ¿sí? Entonces, o igual ponerlo en blanco, ¿sí? Que preferentemente pues yo en este caso pues utilizo en blanco porque mayormente genero todo, ¿sí? Todos esos elementos, ¿sí? Que nosotros tenemos. También yo les comentaba que podemos introducir cualquier otro elemento. Por ejemplo, puedo ir a insertar y puedo darle, ¿sabes qué? Yo quiero en este caso, por ejemplo, una captura, ¿sí? Ya me dice, ¿sabes qué? Tengo una captura, puedes hacer un recorte de pantalla, por ejemplo, ¿no? Y yo le digo, ¿sabes qué? Puedo hacerlo, ¿sí? O darle aquí en recorte de pantalla. Y con ese recorte de pantalla, yo puedo seleccionar, ¿sí? Lo que yo quiera recortar, ¿sí? En este caso aquí nos aparecen varias ventanas, por ejemplo, si yo le doy, ¿sabes qué? Hago un recorte de pantalla de esto. Y miren, ahí está, este es un corte de pantalla, ¿ok? De donde estoy generando hace rato mi apartado, ¿sí? Entonces así puedo traer un recorte de pantalla también. Ese es un ejemplo. Bueno, dentro de insertar, también nosotros podemos crear un álbum de fotografías, ¿sí? De imágenes. Aquí pues ya insertamos una forma de estas de aquí, ¿sí? Vamos a introducir un icono. Los iconos también nos van a ayudar a nosotros. Ojo, esta versión que tengo es 2019. Entonces, si ustedes tienen una versión anterior, pues puede ser que no les encuentren. Entonces, por ejemplo, aquí puedo introducir cualquiera. Por ejemplo, está aquí y está aquí. Y le puedo dar inserción. ¿Sí? Y aquí me va a aparecer, ¿ok? Esta parte de aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos este tipo de cuestiones, ¿sí? Ya podemos complementarlo con un cuadro de texto. Aquí de este lado, por ejemplo, aquí yo coloco idea, ¿sí? Aquí otro cuadro de texto. Perdón. Aquí es idea y aquí es búsqueda. Aquí vamos a insertar otro cuadro. Meta, ¿ok? Nosotros también podemos hacer una selección general. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer una selección general? Seleccionar desde aquí afuera, donde no haya nada, y me aparece ese cuadro gris que ustedes están viendo. Todo lo que esté dentro de ese cuadro es lo que se selecciona, ¿sí? Por ejemplo, ahí está, miren, está seleccionado todo. Allí yo puedo configurarle, por ejemplo, un estilo de texto. Puedo configurarle un tamaño también, por ejemplo, ahí 40, por ejemplo. Puedo cambiarle también el color del texto, ok, de esa manera. Ahora, por ejemplo, también puedo hacer selección múltiple. Le doy clic aquí, mantengo oprimido control, le doy clic aquí y le doy clic aquí, y esta es una selección múltiple, ¿sí? Con control. Y ahí podemos cambiar también esta parte, por ejemplo, los colores, ¿sí? De esta parte también se puede hacer. Y ahí está en rojo, ¿ok? Pero vamos a cambiárselo en otro color para que ustedes noten la diferencia. Ponerle más colores aquí. Okay. En este caso, ya que tenemos estas partes, vamos a tomar la siguiente parte. Ahora, ya tenemos búsqueda de idea. También podemos cambiar varias cosas, complementarlo, ¿sí? Con otros elementos, por ejemplo, formas, ¿sí?
Este de aquí le voy a dar control C, control V. Este se coloca aquí. Control C, control V. Este se coloca de este lado. Y por ejemplo, ¿qué hacemos? Cuando tenemos elementos así, podemos darle aquí enviar al fondo. Aquí también podemos darle enviar al fondo. Y aquí enviar al fondo. ¿Okay? Bueno, ya con esta parte, pues podemos darle colores. ¿Sí? Por ejemplo, sin contorno. ¿Sí? Vamos a cambiarle completamente los colores. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiarle aquí el color de las letras a blanco. También de los iconos. Los iconos vamos a cambiarlo a blanco. ¿Sí? También a esta parte podemos cambiarle igual su configuración, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos hacer, miren, unir, ¿sí? Podemos combinar, podemos fragmentar, intercalar, restar, ¿sí? Podemos hacer cualquiera de esos elementos, ¿sí? Y de igual forma aquí nosotros podemos cambiarle su tipo de forma, ¿sí? Aquí también tiene algunos colores que podemos utilizar, ¿sí? De estilos. Y por ejemplo aquí igual podemos cambiarle, si queremos que tenga alguna sombra, por ejemplo ahí. Si queremos que tenga algún tipo de biselado, también podemos hacerlo. Un tipo de reflexión, ¿sí? También se puede generar. Y bien, entonces para esta parte que nosotros tenemos allí, de igual manera podemos hacer el cambio de la forma. Miren, yo tengo estas aquí y le digo, ¿sabes qué? No quiero esa forma, quiero esta otra. Aquí donde dice, por ejemplo, cambiar forma, vamos a elegir otra que tenga así distinto, ¿sí? Distinto el tipo de forma. Ok, por ejemplo, esquinas redondeadas, que son estas, ¿sí? Podemos redondear esta parte. En este apartado, de igual forma, bueno, vamos a hacer una hoja nueva. Recuerden, clic aquí, enter, y vamos ahora a ver los otros elementos. ¿Cuál es el otro elemento que podemos insertar? Un modelo 3D, ¿sí? Entonces voy a darle aquí modelos 3D, ¿sí? En este dispositivo no, tiene que ser de archivo, ¿sí? Entonces empieza a cargar los que yo tengo, por ejemplo en este caso que pueda yo utilizar,
Y por ejemplo tengo muchas cuestiones, por ejemplo de cosmos, bajo el mar, ¿sí? Hay un sinfín de opciones que nosotros podemos encontrar. Ojo, esta parte no aparece si ustedes tienen una versión más baja, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo coloco los cosmos, que es y aquí dentro de los cosmos pues vamos a encontrar diferentes, ¿no? Diferentes opciones que nosotros podemos pues utilizar, tal como es esta parte de aquí y de aquí. Aquí seleccioné ambos, vamos a darle insertar. ¿Okay? El proceso de insertado de modelos 3D puede tardar un momento, quizás de un minuto a más, ¿sí? Aquí aparecen nuestros elementos 3D. Lo interesante de un modelo 3D en esta parte es que nosotros podemos manipularlo, ¿sí? Bueno, vamos a darle clic aquí y lo voy a arrastrar a este lado, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, aquí tengo el planeta y este círculo que ustedes ven aquí, si yo le doy clic, es conforme, por ejemplo, funciona para que yo le dé un giro. Miren, ahí no he soltado. Entonces yo puedo acomodar esa parte para que dé el giro a como yo deseo la imagen 3D. En este caso, por ejemplo, así. Si yo la deseo de esta forma, pues aparece así. ¿Ok? Entonces ahí está. Este de aquí, por ejemplo, vamos a darle aquí donde dice traer adelante. Ok, aquí está nuestro platillo volador. ¿Sí? Este platillo volador también lo podemos girar de esta parte de aquí, miren. Ahí está nuestro platillo volador que podemos traer, ¿sí? Entonces por eso le decía, estos elementos o estos modelos nosotros podemos utilizarlos, ¿sí? Porque realmente pues hacen todo el giro, ¿sí? Que nosotros deseamos, ¿sí? Como ustedes lo están viendo allí. Bueno, en este caso vamos a dejarlo así. Y también tiene otras opciones. Estos de aquí son las vistas de los modelos 3D, como deseamos tal vez que lo queramos, tal vez así, ¿sí? O tal vez lo quiero así, o tal vez lo quiero así. En este caso pues son algunas de las opciones que podemos tener, ¿sí? Para empezar. Y de igual forma está que nosotros podemos hacerle, por ejemplo, una vista panorámica o zoom. Si yo le doy clic aquí me aparece este signo de más, tal vez ustedes lo ven, que sirve, por ejemplo, para hacer un acercamiento de ese modelo 3D, ¿ok? Por ejemplo, esta parte nada más, y es lo que se ve, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos aquí a panorámica y zoom, entonces podemos hacer ese tipo de cuestiones, ¿sí? ¿Ok? Hacer un acercamiento del planeta, ¿sí? Entonces nosotros podemos acomodarlo y adaptarlo. Ojo, esta parte no cuenta con ningún fondo, así que yo por ejemplo puedo agarrar e insertar un rectángulo en toda esta parte, de aquí a aquí, y decirle aquí, ¿sabes qué? Quiero que tenga un relleno oscuro, ¿sí? O quiero que tenga un relleno, por ejemplo, de una textura, ¿sí? Okay, le puedo dar más relleno, okay. Por ejemplo aquí tenemos relleno, textura, vamos a darle aquí imágenes en línea. Eso aquí voy a buscar una textura, ¿sí? Y por ejemplo ya que está aquí, por ejemplo puedo buscar espacio y empiezo a buscar espacio dentro de toda esta parte, ¿sí? Yo puedo escoger, por ejemplo, ya sea esta y darle insertar, ¿sí? Y automáticamente pues va a cambiar, ¿no? Nuestra forma que tenemos, que es esta, ¿sí? Y ahora sí, esta le voy a decir, ¿sabes qué? Enviar atrás, enviar al fondo. Para que miren, ahora se ve algo como este tipo de estilo, ¿sí? Que nosotros lo podemos tener.
Como verán en esta parte, entonces lo que es PowerPoint pues tiene grandes aplicaciones que podemos hacer, moldear, entre otras cuestiones. Y ojo, miren esta otra parte también que podemos hacer. Yo puedo hacer una selección de esta parte aquí, darle en esta opción de aquí, vamos a dar clic derecho, ¿sí? Vamos a dar clic derecho, vamos a esperar que aparezcan las opciones y dentro de estas opciones nos va a aparecer la opción de agrupar. Yo le voy a dar a agrupar, ¿sí? Ahí está agrupado. ¿Qué es lo otro que me permite hacer? Por ejemplo, clic derecho y si yo le doy, por ejemplo, guardar como imagen, este archivo, miren, me va a permitir guardar, ¿sí? Como una imagen, ¿sí? Así tenga yo texto, entre otras cuestiones, siempre y cuando lo tenga seleccionado y agrupado, me va a permitir pues exportarlo como una imagen. Así yo puedo editar también imágenes dentro de PowerPoint, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, le voy a dar aquí imágenes y le voy a poner planeta práctica PowerPoint y ahí nos dice que en formato PNG, le doy guardar, ¿sí? Y listo, ¿sí? En ese apartado ya ahí se está exportando nuestra imagen. Voy a insertar una página nueva y miren, yo ahora puedo ver mi imagen. Si le digo imágenes en este dispositivo y por ejemplo aquí vamos a buscar lo que yo creé hace un momento, ¿sí? Que es este planeta PowerPoint, le doy a insertar y miren, ahí está, es una imagen completamente. Esta no la puedo editar ya, ¿sí? Es una imagen. Sin embargo, esta de aquí, si le doy clic, puedo editarla, ¿sí? ¿Sí? Ok, esta también de aquí la podemos editar. Ok, ahí lo tenemos. Y tenemos este apartado también de aquí. Recuerden que también podemos hacer un acercamiento aquí en modelos 3D, panorámica, y hago un acercamiento, ¿sí? Ok, entonces esta es una imagen y esta es la editable, ¿sí? Que podemos seguir transformando en varias cuestiones.